Miren, el día de ayer, después de la difusión de esto que dijo Donald Trump allá en Estados Unidos, alguien compartió esta nota, este artículo que fue publicado, fíjense, el 26 de junio de 2019. Lo escribe este mono Arturo Sarucán, no sé si ustedes lo ubiquen. Este güey fue embajador, me parece, embajador, sí, de México en Estados Unidos durante el sexenio del delincuente Vicente Fox. A ver, esto pues puede chocar un poco, vaya, pero creo que vale la pena lo que dice. Obviamente no va a hablar bien de la transformación de cuarta de López Obrador, claro que no. Y hay muchas cosas que pues, simplemente se nota que dentro del artículo que son para joder, nada más. Pero en realidad lo que señala desde junio es lo que está ocurriendo el día de hoy. Porque esto no es nuevo. Yo también se los había dicho que desde hace ya bastante tiempo han venido senadores, políticos, jodiendo con este tema en Estados Unidos. Entonces lo que estamos viendo el día de hoy no es nuevo y por eso les quería compartir este artículo. Todo esto lo hace a raíz de lo que ocurrió de los aranceles que supuestamente iba a imponer Trump a nuestro país, ¿no? Entonces habla de cómo el gobierno de México se agachó los cuernos en esto, pues probablemente lo haga también en esto otro, ¿no? Que estamos viviendo hoy. Fíjense el título, se los comparto, vean lo que dice. Atrapar a un elefante con una ratonera. A la par de ir midiendo y evaluando el daño interno, bilateral, regional, con ONG y organismos y agencias multilaterales, que dejarán tanto las esquirlas de la granada de mano que nos lanzó Donald Trump con su amenaza de imponer aranceles punitivos con tal de orillar a México a detener la transmigración centroamericana, así como las secuelas de nuestras acciones y respuestas en materia migratoria. Hay otro tema que en su momento voló por debajo del radar y que en el actual contexto de crisis en la relación bilateral no podemos perder de vista, ya que se yergue peligrosamente para nuestros intereses con Estados Unidos. A principios de año, la entonces vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, declaró falsamente, ¿se acuerdan de esto?, que 4,000 terroristas habían cruzado de México a Estados Unidos en 2018. El 12 de marzo, Trump dijo al sitio web de extrema derecha Breitbart News que estaba considerando, ahora pues lo considera más, muy seriamente designar a las organizaciones narcotraficantes mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras o FTO por sus siglas en inglés. De hecho, se abren comillas, lo hemos estado pensando durante mucho tiempo, agregó. Semanas después, los representantes republicanos de Tennessee, Mark Green, y de Texas, Chip Roy, propusieron lo mismo a través de una carta al secretario de Estado Mike Pompeo, quien es el responsable de emitir la designación, con el objeto de confrontar a esos grupos criminales más agresivamente. Para muchos, a ambos lados de nuestra frontera, parecería una idea lógica o incluso inocua, dada la secuela de violencia, muerte e intimidación que han dejado a su paso las organizaciones de este tipo que operan en suelo mexicano. Pero es una decisión que podría acarrear graves consecuencias en muchos frentes y a la cual México debe oponerse férreamente. Desde 1997 el gobierno estadounidense ha etiquetado a más de 60 grupos extranjeros como organizaciones de este tipo, ¿no? Y Trump podría imponer esta designación a organizaciones del crimen organizado en México mediante una orden ejecutiva. No me gusta la palabra narcotraficantes porque es que en realidad no solamente hacen eso, son más bien organizaciones de la delincuencia organizada, porque cometen muchos delitos, no solamente ¿no? Por eso le cambio yo ahí. En fin, mediante una orden ejecutiva, sin la aprobación previa del Congreso. Esa designación, que es una decisión eminentemente política y diplomática, más que una de si dicha connotación encaja o no con la realidad y el perfil de esos grupos, va de la mano con toda una serie de sanciones y medidas. Va desde reducir los programas de cooperación bilateral con la nación en la cual operan esos grupos designados como terroristas y la suspensión de corresponsalías de bancos de ese país con el sector bancario y financiero estadounidense,
o restricciones en la cooperación bilateral, incluyendo la inelegibilidad de préstamos e inversiones del ex-LM Bank, hasta la autoridad al presidente de restringir o prohibir importaciones provenientes de ese país y la obligación de que representantes estadounidenses en organismos económicos multilaterales voten contra las líneas crediticias y préstamos al país en cuestión. Ello quizá explica por qué, por ejemplo, los talibanes afganos nunca fueron designados como una organización terrorista con objeto de permitir a Estados Unidos seguir trabajando de la mano y cooperando con el gobierno afgano y entablar diálogo y negociaciones con los talibanes. Las secuelas inmediatas para México no solo se darían en torno a estos lineamientos, dado que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que estaría dispuesto a dialogar con las organizaciones narcotraficantes mexicanas. La designación imposibilitaría a cualquier instancia estadounidense, incluyendo a ONG de ese país, apoyar ese proceso y conllevaría potenciales efectos negativos para actores gubernamentales y de la sociedad civil mexicana involucrados en un proceso de diálogo o pacificación con los terroristas que serían ya así nombrados, ¿no? Pero en el fondo, una eventual decisión de esta índole estaría basada tanto en un análisis perezoso y errado de política pública y de la realidad sobre el terreno, como en buscar abonar a la satanización de México y los mexicanos, eje narrativo central de Trump desde su campaña y cara a los comicios de 2020. Esto es interesante, ¿eh? Aplicar paradigmas de combate al terrorismo contra el crimen organizado conllevaría serios errores conceptuales. Cuando la única herramienta es un martillo, todo parece un clavo. Hoy cargamos con los efectos de haber usado de manera equivocada desde 2005 una herramienta medianamente eficaz contra el terrorismo, decapitar a sus liderazgos, al crimen organizado, con las terribles consecuencias de los efectos de atomización y balcanización de los grupos delictivos que seguimos arrastrando al día de hoy. La mafia siciliana no ha sido etiquetada como terrorista y el crimen organizado en México no debe ser concebido como tal por muy violento que sea. Este no tiene, como las FARC en Colombia, por ejemplo, agenda política o ideológica como tal. No busca destruir el status quo, sino maximizar ganancias y más bien lo que quiere es poder seguir operando en la penumbra, aprovechando las estructuras del Estado como un organismo parasitario y simbiótico. Además, los propios informes anuales del Departamento de Estado sobre terrorismo han estipulado año con año que no existe presencia de organizaciones de este tipo en suelo mexicano. Y una eventual decisión de designación sería una herramienta más en la narrativa de Trump para convencer a una escéptica sociedad estadounidense de que la frontera mexicana representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y que por ende hay que efectivamente gastar miles de millones de dólares en un muro y para estigmatizar aún más a los mexicanos en ese país y en el nuestro. Habrá quienes argumenten que tanto las administraciones de George Bush y Barack Obama buscaron hacer lo propio en 2008 y en 2010, respectivamente. Es cierto, pero ambos gobiernos cercanos a México lo plantearon como una manera legal de abocar más recursos y capacidades para confrontar al narcotráfico y como parte de un esfuerzo bien intencionado, pero mal conceptualizado y canalizado, en esto no estoy de acuerdo, bien intencionado nunca, ¿no? Para apoyar a nuestro país. Ninguno de esos criterios animan hoy los amagues de Trump en esa misma dirección. De persistir esta idea en la oficina oval, el gobierno mexicano tendrá que cabildear como se hizo en su momento ante las administraciones Bush y Obama y de nueva cuenta en el Congreso estadounidense en 2011, cuando el representante republicano Michael McCaul también presentó una iniciativa de ley para dicha designación en contra de esta posibilidad. No podemos ni debemos quedarnos de brazos cruzados. Habrá que articular datos duros para explicar, y esta es esto es obligación de Marcelo Ebrard. Vamos a ver de qué está hecha la Secretaría de Relaciones Exteriores. Habrá que articular datos duros para explicar tanto el perfil y características de las organizaciones mexicanas
Y tendremos que combatir el caballito de batalla de la extrema derecha estadounidense y que se regurgita de manera periódica en sus portales de noticias, ahora en el contexto de que supuestos fundamentalistas se esconden en el interior de las caravanas migrantes, subrayando la ausencia de organizaciones terroristas en territorio mexicano, tal y como lo ha estipulado el propio Departamento de Estado o incluso un informe reciente del Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, publicado hace unos meses por Newsweek en respuesta a las declaraciones de la vocera de la Casa Blanca, y en el cual se estipula con claridad meridiana que no se prevé que organizaciones terroristas busquen establecer presencia en México o sinergias con narcotraficantes mexicanos. Permitir que la administración Trump concretase la designación del crimen organizado como organizaciones terroristas sería un clavo más en el ataúd al cual quiere consignar el mandatario estadounidense la relación bilateral construida con tanto trabajo y empeño entre ambas naciones durante las últimas 2 décadas y media. Sé que extrañaron, si se dieron cuenta, un asunto clave en esto. A ese señor Arturo Sarucán y a los políticos mexicanos lo que les mueve es el billete, nada más. Todo este choro es por eso, porque hay que cuidar el billete, ¿no? De ellos, de los que tienen. Se extraña aquí la implicación que tendría si dan un paso más allá de la designación, la implicación que tendría para las familias de mexicanos que viven en Estados Unidos. Porque una de las medidas que tomaría inmediatamente el gobierno de Estados Unidos sería prohibir el que se puedan realizar remesas a nuestro país. Porque esto lo explica hoy muy bien Jesús Esquivel. Vean la entrevista con Aristegui, bueno, el espacio de Aristegui donde estuvo él, porque una de las formas que tienen las organizaciones delictivas en nuestro país de blanquear el dinero es utilizando, dice él, un ejército de personas que van mandando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y eso lo tendría que cortar, porque una de las consecuencias primeras de esta designación es que no se puede enviar dinero desde Estados Unidos a un país donde existan estas organizaciones. Queda prohibido. Entonces tiene muchas implicaciones. Pero se extraña también otra cosa, que no se mencione lo que provocaría la violenta reacción de estos grupos en nuestro país, dado que se les cortaría, primero, el flujo de dinero de allá para acá, y segundo, el tráfico de drogas de aquí para allá. Y ya vimos lo que pasó en Guanajuato cuando hicieron esto con el marro. ¿A qué se dedicaron los delincuentes del marro? Exacto, van contra el pueblo. Y esto pues no lo toma en cuenta Arturo Sarucán. De todas maneras, es muy interesante lo que plantea hasta ese punto, ¿no? Y entender de quién viene. Ahí ustedes tendrán la mejor opinión. Ahí se los dejo, compas. Saludos.